No les voy a negar que ha sido difícil levantarme a las 4 de la mañana, porque yo soy una persona que me acuesto bien tarde, no puedo dormir temprano. Siempre me duermo muy tarde, entonces me cuesta trabajo levantarme temprano también. Pero bueno, gloria a Dios porque la he pasado muy bien con ustedes, he aprendido mucho de ustedes, a conocerlos, a los que se han conectado, cada petición, cada agradecimiento me ha ayudado a conocerlos más. Así que agradezco a Daniel por la invitación y a todos ustedes también por tenerme acá en este espacio. Hemos estado hablando de la oración. Ya hemos visto cosas que afectan nuestra oración, nuestra manera de ver a Dios. Ahora vamos a hablar, hoy es sábado, así que hemos tenido una lección acerca del sábado. Y el sábado, cuando lo entendemos bien, nos ayuda muchísimo en nuestra manera de orar, porque el sábado tiene que ver mucho con la fe. Así que quiero hablar con ustedes acerca del sábado. Y quiero que vayan conmigo a Génesis 2, Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Y dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Pero hay muchas cosas interesantes en el relato de la creación, que a veces nosotros pasamos por alto, porque simplemente lo leemos o estamos acostumbrados a ver diferentes detalles que ya son comunes en nosotros, pero pasamos por alto otros detalles. Si nosotros vamos a Génesis 1, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Y es que cada vez que Dios menciona un día, Dios crea un día o hace algo en ese día, siempre termina el texto. Por ejemplo, Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Se han dado cuenta que cada día termina así? Así fue la tarde y la mañana del primer día. Luego así fue la tarde y la mañana del segundo día, y del tercero, y del cuarto, y del quinto, y del sexto. Pero el séptimo nunca dice, y así fue la mañana y la tarde del día séptimo. ¿Se han dado cuenta de eso? Es bien interesante. Ahora vemos que Dios en el día séptimo, Él dice que descansa de la obra que hizo, entra en un reposo. Yo les pregunto a ustedes, ¿necesitaba Dios reposar de algo? ¿Había hecho Dios un trabajo grande como para estar cansado, un trabajo físico, de alguna manera para estar cansado? La palabra nos dice que Dios no se cansa. Exacto. De hecho, Dios no había hecho ningún trabajo físico porque todo fue con su palabra. Dios hablaba y las cosas venían a la existencia. Lo único físico que hizo Dios con sus manos fue al hombre, que lo moldeó del barro, del fango, de la tierra. Y tampoco es un trabajo excesivo como para decir se agotó Dios, estaba cansado. Cuando nosotros vemos Dios crea al hombre en el sexto día, inmediatamente el siguiente día se convierte en el día de reposo. El hombre no había hecho absolutamente nada. Había dormido toda la noche. Se despierta y entra en un nuevo día en el reposo de Dios. Tampoco estaba cansado el hombre físicamente. Por lo tanto, el sábado, más que un día de reposo físico, aunque lo es un día de reposo espiritual. Tiene otra connotación, una connotación mucho más amplia. Porque no se trata del reposo físico, se trata de entrar en un reposo con Dios. Y vamos a ver muchos detalles sobre ese reposo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el mismo capítulo 2, cuando sigue avanzando, empieza a hablar de cuando Dios crea al hombre. Y en el verso 15 dice que una vez que el hombre creado, dice, tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Ahora, lo interesante es que esa palabra que dice y puso al hombre en el jardín del Edén, esa palabra puso, esa palabra significa es noah y significa hacer descansar. No se refiere a que Dios toma un objeto de este lugar y lo pone en este lugar. No, eso no es lo que está hablando. Es que Dios toma al hombre y lo hace descansar al ponerlo en el Edén.
Cuando el hombre entra al Edén, comienza en un reposo continuo con Dios. Eso es lo que quiere decir este verso. El séptimo día no era un día, es lo que yo pienso, no es un día que tiene principio y final, sino que es un día que marca un comienzo de un reposo, de un estado de reposo con Dios, y es para toda la eternidad. Cuando el hombre entra en el Edén, se queda en el Edén para siempre, porque ahí está en reposo con Dios. De hecho, la palabra Edén significa deleite, significa placer, significa delicia. En ese reposo el hombre tenía placer, tenía delicia, tenía todas las cosas. Otra cosa bien importante. Cuando Dios crea al hombre, había creado todas las cosas que el hombre necesitaba. Si ustedes se dan cuenta, antes del sexto día, antes de que Dios creara al hombre en el sexto día, había creado la luz, había creado los cielos, había creado la separación de las aguas y el mar, había creado las plantas, los animales, los frutos que el hombre iba a comer. Había puesto todas las cosas que el hombre iba a necesitar. Ya Dios las había creado antes de crearlo a él. Y eso es bien importante, porque nuestra relación con Dios no es para que Dios nos dé todas las cosas, sino que nosotros nos relacionamos con Él sabiendo que ya Él nos dio todas las cosas. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo la semana. Es por eso que nosotros podemos vivir en fe, vivir por fe, y poder saber de que ya todo nos fue dado, como dijimos al principio. Esa experiencia la tuvo Adán y Eva, o el hombre cuando fue creado. Por lo tanto, él simplemente reposaba o descansaba en Dios porque ya él tenía todo y simplemente lo disfrutaba por fe. Adán y Eva tuvieron que vivir por fe, así como vivimos nosotros, igual por fe. Ahora, el hombre no sale de ese reposo continuo de Dios hasta que entra en pecado. El pecado fue lo que hizo que el hombre saliera del Edén, o que el hombre saliera del reposo de Dios, que había comenzado en el séptimo día de la creación. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué fue que comenzó el reposo? Se rompió el reposo de Dios. ¿O por qué fue que el hombre entró en pecado? Porque el hombre quiso empezar a tener las cosas por él mismo. Dios le había dado todo, y entre ese todo, habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan cuando hablamos de Génesis 1:26? Que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios había pactado con él mismo y había dicho, vamos a hacer al hombre igual que nosotros, que refleje nuestro carácter, que sea uno con nosotros. Sin embargo, cuando la serpiente se le presenta a Eva, le dice que ella no era igual a Dios, que si quería ser igual a Dios tenía que comer de ese fruto, cosa que ya ella era. Adán y Eva eran iguales a Dios, eran semejantes a Dios con su misma imagen y semejanza. Por lo tanto, a la mujer, cuando toma del fruto, ella estaba tratando de ser igual a Dios por sus propias fuerzas, por sus propias fuerzas. Y eso es desconfiar de la palabra de Dios. Ella dejó de creer en la palabra de Dios para creer en la palabra de la serpiente. Y eso hizo que se rompiera el descanso. Luego sabemos todo lo que pasa en la historia. Inmediatamente que el hombre entra en pecado, comienza a trabajar siempre. Antes Dios le daba todas las cosas. Ahora, para poder tener todas las cosas, tenía que trabajar y con el sudor de su frente poder comer. Todo cambia, todo cambia. El hombre comienza a tener las cosas por trabajo, por obras, en vez de por descanso y por fe. Finalmente llegamos a Éxodo. Cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, lo lleva al Sinaí. Y cuando lo lleva al Sinaí, les da los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos está el sábado, que es el cuarto mandamiento. Ahora, en esta semana estuvimos estudiando Éxodo 31, versos 2 y 13, que dicen: además el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, guarda mis sábados, porque el sábado es señal entre vosotros y yo, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios, cuando pacta con Israel, les da el sábado. Les dice, guardad mis sábados. La palabra guardar es algo que tenemos que tener bien claro. Esta palabra es shamá. Shamá no significa obedecer. Shamá significa atesorar, llevar contigo,
llevarlo en tu corazón, tenerlo presente, prestar atención. Es un tesoro que tú tienes y tú lo guardas. Por ejemplo, en los matrimonios, cuando una pareja se casa, y en el matrimonio están diciendo los votos matrimoniales, esas palabras que te dicen, yo prometo estar contigo toda la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la salud, todas esas cosas, cada pareja lo atesora en su corazón para toda la vida. Es algunas palabras que tú atesoras. Eso es lo que quería Dios, que atesoraran sus palabras. Todo lo que él decía lo atesoraran. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso genera fe en nosotros, porque aprendemos a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios y no de las obras de nuestras manos. Por lo tanto, Dios quería que aprendáramos a atesorar sus palabras para que constantemente las recordáramos y eso nos llevara a caminar por fe. Dios le dice al hombre, a los israelitas, atesoren mis sábados, porque el sábado es una señal entre ustedes y yo. Y esto es bien importante. Una señal significa un símbolo, una marca, algo que te recuerda una cosa determinada. ¿Entiendes? Es, por ejemplo, en el matrimonio, uno se pone el anillo cuando se casa. Ese anillo es una señal, es un recordatorio, no solo para mí, el pacto que hacemos con mi esposa. Con este anillo nosotros representa nuestro matrimonio, nuestro casamiento, las promesas que nos hicimos, la relación que tenemos. Y eso lo ven las personas también. Pero el sábado era una señal entre el hombre y Dios. Y el sábado se convertía en ese recordatorio. A eso que me recordaba que era un símbolo de algo mayor, de algo mayor. Si vamos al mandamiento del sábado, fíjense acá, Éxodo 20. Éxodo 28 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que tiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Ahora noten algo importante. Cuando Dios crea al hombre al principio en Génesis y le pide entrar en su reposo en el día 7º, Dios había creado al hombre libre o esclavo. ¿Cómo era el hombre? Era libre. El hombre estaba en una condición, en un estado de libertad. Y es solamente en un estado de libertad que el hombre puede entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos esclavizados, el esclavo no para de trabajar. El esclavo tiene que obrar constantemente para su dueña, para complacer a su dueña. ¿Me entiendes? El libre no. El que es libre no trabaja para complacer, trabaja porque quiere trabajar. Trabaja por diferentes circunstancias. Sirve. Es una actitud de servicio, no de trabajo. Ahora, cuando Dios crea al hombre, lo crea libre. El hombre no tenía que hacer nada para complacer a Dios. Dios ama al hombre. No importa lo que nosotros hagamos, Dios siempre te va a amar. Dios no te ama más por las cosas que tú haces. Dios no te ama más porque tú te creas más obediente. Dios no te ama más porque vayas todos los sábados a la iglesia más que otra persona que no vaya. Dios siempre te ama y nada de lo que tú haces hace que Dios te ame más. Ni nada de lo malo que tú puedes hacer hace que Dios te ame menos. Dios te ama y punto. Punto. El amor de Dios no cambia por nuestras actitudes, porque si no sería un amor meritorio por obras. Y Dios nos ama por gracia, simplemente porque nos creó y porque somos sus hijos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el mandamiento, Éxodo 21 comienza de una manera y dice, entonces Dios habló con estas palabras, yo el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces empiezan los mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no tendrás otro Dios fuera de mí, todo eso. Pero si se dan cuenta, cuando Dios les da los mandamientos a los israelitas, son mandamientos en un estado de libertad.
Ellos eran presos en Egipto, los mandamientos no vinieron cuando estaban en Egipto, los mandamientos vinieron después que los sacó de Egipto, una vez que eran libres, porque nosotros no podemos guardar los mandamientos o atesorar las palabras de Dios cuando somos esclavos, porque el esclavo lo único que hace es obedecer a su Señor, obrar para complacer a su Señor. El libre atesora las palabras de Dios y vive por ellas, vive, camina en ellas. Es muy diferente la relación. Y eso es lo que Dios quería. Una vez que nosotros entramos en libertad o somos libres por Dios, perdonados de nuestro pecado, sabemos que nuestro pecado ha sido perdonado y ya somos libres en Cristo, entonces nosotros entramos en el reposo de Dios. Y es en ese reposo que nosotros podemos cumplir o vivir el resto de los mandamientos, los que tienen relación con el prójimo. Es solamente en el reposo de Dios que nos podemos relacionar con nuestro prójimo. Miren esto. ¿Se han puesto a preguntar ustedes por qué Dios es tan específico al decirle a los israelitas que no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el extranjero que esté dentro de sus puertas? ¿Por qué Dios es tan específico en darle esos detalles? ¿Se han puesto a pensar en eso? En aquel tiempo, el padre de familia generalmente era el hombre, era la cabeza de la familia. Y podemos ver que la cabeza de la familia podía estar descansando y sin embargo todas las demás personas que vivían en la familia podían estar trabajando mientras él descansaba. Porque él era la cabeza de familia. Él era la figura prominente, era él el mayor en la casa. Y entonces Dios lo que hace es que en el día sábado le dice al hombre, mira, yo entiendo que tú eres cabeza de este hogar, eres cabeza de la familia, pero todos los que están en tu misma casa van a estar el sábado a la misma altura que tú. Dios estaba haciendo que el mayor se hiciera como el menor. ¿Le suena conocido? Eso es el Evangelio. El Evangelio nos pone a todos a la misma altura. El Evangelio nos pone a todos iguales delante de Dios. Nadie es superior a otros, nadie puede explotar a otros, nadie puede aprovecharse de otros, sino que todos somos iguales, estamos en la misma condición. Y es en esa condición de igualdad que nos podemos amar, en esa condición de igualdad que nos podemos cuidar y respetar los unos a los otros. Dios quería que nosotros en el sábado, cuando entramos en el reposo de Dios, inmediatamente todos somos iguales delante de Dios. Y cuando yo veo a mi prójimo igual a mí, a pesar de que mi prójimo pueda hacer daño, a pesar de que mi prójimo sea una persona atea, esa persona Dios la ve igual que tú. Y como yo aprendo a verla igual que Dios la ve, entonces yo no le robo, yo no codicio, yo no mato, yo no le cometo adulterio, ni ninguna de esas cosas. Es solamente en el reposo de Dios que yo puedo permanecer y hacer lo demás para mis prójimos. Ahora, noten algo interesante. Dios le pedía al hombre que entrara en su reposo y en ese reposo se crea igualdad. En ese reposo se puede crear armonía con el prójimo y a la vez con Dios. Es solamente en el reposo que podemos relacionarnos correctamente entre todos. Y el reposo de Dios no es solamente para un día. Recuérdense que el sábado es un símbolo, es una señal que me recuerda algo que tiene que pasar continuamente en mi vida. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, quitando el sábado, los 9 mandamientos restantes, ¿son para todos los días o son para un día de la semana? Cuando hablamos de tener a Dios en primer lugar, ¿es un día de la semana o todos los días? Todos los días. Todos los días, ¿verdad, Luisa? Cuando decimos no matarás, ¿es solamente un día o todos los días? Todos los días. No robarás, no cometerás adulterio. Todos los mandamientos son para todos los días. Y lo mismo pasa con el sábado. El sábado también es para todos los días. Cada día tú dices, acuérdate del reposo, acuérdate del sábado, acuérdate de vivir en reposo con Dios. El sábado sí es un día especial, el sábado. Un día que tú lo pasas con tus hermanos, un día tiene otra connotación. Pero el sábado, el reposo de Dios, la simbología mayor, la señal a la que apunta, es para todos los días. Es para todos los días vivir reposando en la palabra de Dios. Porque cuando yo reposo en la palabra de Dios, yo vivo en fe. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe.
Yo no tengo que forzarme por ganarme la obediencia, por ganarme el amor de Dios. Yo no tengo que forzarme por ganarme el perdón de Dios. Yo no tengo que forzarme y trabajar para que Dios me ame más. Yo vivo en reposo, confiando en su palabra. Su palabra me hace descansar, su palabra me hace vivir en fe. Ahora, fíjense ustedes, en Mateo 11, y ya con esto termino. Mateo 11, 28. Cuando Jesús viene y se presenta, que está con nosotros caminando acá en la tierra, en Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados. Otras versiones dicen trabajados y cansados, y yo les daré descanso, yo los haré descansar. ¿Qué está diciendo Jesús acá? El sábado, cuando fue dado en el mandamiento, apuntaba, era señal, símbolo de algo mucho mayor. ¿Qué era ese algo mucho mayor? Jesucristo. Porque solamente en Jesús podemos tener verdadero reposo. Jesús es el que nos hace descansar. Jesús es el que quita las obras de nosotros. Es el que nos dice, tú no tienes que hacer nada para agradar a mi Padre. Mi Padre te ama. Jesús nos vino a mostrar el amor de Dios. Por lo tanto, Jesús es el verdadero sábado. Jesús es el verdadero reposo. Jesús es ese reposo en el que nosotros tenemos que entrar día a día, en el que nosotros tenemos que vivir y permanecer. Porque solo Él puede quitar nuestras cargas, solo Él puede hacernos descansar de todas las cosas. Y Él pone su yugo en nosotros, y su yugo dice que es ligero. ¿Por qué? Porque Él es el que lo lleva. Jesús es el que lleva las cargas, Jesús es el que lleva todas las cosas, Jesús es el que obra para que nosotros descansemos. Es por la obra de Jesús, por su muerte en la cruz, que nosotros tenemos descanso y podemos disfrutar de la salvación que nos da y del perdón que nos da. Aprendamos al sábado a verlo, no como un día en el cual yo hago el del sábado una delicia. Yo no soy el encargado de hacer delicioso el sábado. El sábado es delicia en sí mismo. Porque yo vivir en el reposo es vivir dependiendo de Dios, solamente de Dios. En el pacto eterno, una de las cosas que he aprendido a lo largo de esta lección del pacto es que Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple, porque solo Dios es fiel. El hombre no es fiel. El hombre, como hemos visto a lo largo de la semana, es constantemente al mal. No es bueno, no es justo. Por lo tanto, el hombre no puede ser fiel. Le cuesta trabajo, no está en su naturaleza debido al pecado. Solamente Dios es fiel. Por eso es que Dios pacta y Dios dice, descansa en mí. Descansa en la seguridad de que yo voy a cumplir mis promesas. Y como vimos en la semana, ya Dios las cumplió en Jesús, porque todas las promesas son sí en Cristo Jesús. Y nosotros simplemente decimos amén para la gloria de Dios. Una última cosa, como me acordé ahorita. Si vamos a Éxodo 19, van a ver algo interesante. Es cuando Dios pacta con su pueblo. Dice, Éxodo 19, verso 1. Se lo voy a leer desde el verso 1. Dice, en el tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Ahí recién había llegado el pueblo a Sinaí. Y dice, verso 3, y Moisés subió a presentarse ante Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Vosotros viste lo que hice en Egipto y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Dice ahora, si das oído a mi voz y guardas mi pacto. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo con cada palabra que salía de la boca de Dios? Escucharla y guardarla en el corazón. ¿Se dan cuenta? Dios le dice, si das oído a mi voz y la guardas en tu corazón. ¿Qué estaba diciendo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al yo guardarla en mi corazón, así camino yo en ella. Y dice luego, y bajó Moisés, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, Y en el verso 7 dice, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y fíjense lo que dice el verso 8. Y todo el pueblo respondió a una, haremos todo lo que el Señor ha dicho.
Este fue el error, el mayor error del pueblo de Israel. Porque Dios no le estaba diciendo que hicieran nada. Dios no le estaba pidiendo obrar. Dios les estaba pidiendo simplemente escuchar su voz y atesorarla en el corazón. Pero ellos, en vez de atesorarla en el corazón y escuchar su voz, lo que hicieron fue: yo también voy a hacer. Yo también te voy a prometer. Yo también soy fiel para cumplir mis promesas. Y ese es el error mayor del ser humano. El mayor error del ser humano es pensar que puede prometerle a Dios ser fiel y serlo, porque no podemos serlo. Nuestra fidelidad viene de nuestra relación con Cristo. Nuestra fidelidad viene de que Cristo habite en nuestros corazones. Nuestra fidelidad viene de que nosotros podamos entrar en el reposo de Dios. Y ese reposo de Dios es Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Luisa, ¿tienes? Ay, Es hermosa la aclaración que hace al respecto, porque yo la verdad estoy aprendiendo esta partecita, qué importante que es, ¿no es cierto? Porque a veces podemos, justamente nos estamos poniendo como Dios al actuar. Buenísima la aclaración. Muchas gracias, pastor. gloria a Dios, Luisa. Bueno, es mi deseo que hoy, en el día sábado, hoy que es sábado, aprendamos a ver el sábado de una manera diferente, a ser relajados en el sábado, a disfrutar del sábado, porque el sábado tiene todas las bendiciones de Dios. Y no solo eso, el sábado lo vivo en toda la semana. Cada día de la semana yo aprendo a reposar en Dios. Me llevo el mayor símbolo del sábado, que no es solamente en un día, sino que es para toda la vida, es para mí caminar con Dios, es para vivir reposando en su palabra, vivir por fe. Y eso es lo que significa el sábado. Entonces vamos a orar para terminar. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque a través de ti podemos tener el reposo que tú nos prometes, Señor, el reposo en el cual tú quieres que entremos. Ayúdanos para vivir cada día de nuestras vidas en un reposo constante en ti. Atesorar tus palabras, escuchar tu palabra y atesorar en nuestros corazones, para de esa manera poder vivir toda la vida, Señor, vivir en fe, caminar creyendo y sabiendo, teniendo la seguridad de que ya todas las promesas son cumplidas en Jesús y que solamente en Jesús podemos tener el reposo de todas nuestras cargas. Ayúdanos a entender, Dios, que no tenemos que orar para ganarnos tu amor. Tú eres nuestro Padre amante, como vimos en la semana. Tú eres nuestro papito, como decía Jesús. Tú eres ese Dios maravilloso que nos ama con locura, un amor tan grande que eres capaz de despojarte de todas las cosas para venir a este mundo a través de Jesús, dar tu vida, dejar que te matáramos, Señor, incluso para poder darnos salvación y que nosotros podamos conocerte. Te agradecemos porque a través de esta semana hemos podido ver cómo la oración puede cambiar, cómo el hecho de conocerte mejor, el hecho de verte mejor, el hecho de poder aprender quién tú eres, de poder ver cómo funciona la fe, cómo vivir en fe, cambia nuestra manera de orar. Y queremos pedirte que tú nos ayudes para de ahora en adelante ver la oración de una manera diferente. Ver la oración como el medio de relacionarnos contigo y a la vez con nuestro prójimo. Ver la oración como una manera no de pedir y pensando que tú eres como una maquinita que le echamos dinero, sino la oración como algo en el cual podemos poner todas nuestras cargas en ti. Y desde ese momento comenzar a vivir en gratitud porque sabemos que está en tus manos. Ayúdanos para que este sábado lo podamos experimentar como una delicia y que no solo sea este sábado, sino solamente sea de un día, sino que cada día de la semana, de la nueva semana que comience y el resto de nuestra vida, podemos caminar en ese reposo continuo contigo, en ese descanso de que todo lo que tú prometes, tú lo cumples, porque tú eres fiel, Dios. Todas estas cosas te las agradecemos, te las pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.